Muy buenas noches. En este conversatorio analizaremos un periodo clave de la historia de México, eh, comprendiendo entre mediados del siglo XIX y siglo XXI, junto a mis compañeros Jorge y Pedro Damián. Hablaremos sobre las reformas liberales del porfiriato y la resistencia social en el contexto del expansionismo capitalista. Vamos al inicio. Después del triunfo del plan de Ayutla en 1855, Juan Álvarez asumió la presidencia, aunque gobernó por poco tiempo, fue clave, puesto que dejó las bases del liberalismo mexicano. Sí, tras su renuncia entró Ignacio Comonfort. Con él se comulgaron las leyes de reforma, como la ley de Juárez, que eliminaba fueros eclesiásticos, militares, y la ley Lerdo, que obligaba a corporaciones civiles, religiosas y religiosas a vender sus bienes. Todo eso buscaba separar al Estado de la Iglesia y modernizar la economía, pero causó una enorme división que los conservadores veían esas leyes como una amenaza directa a la tradición. Luego, en 1857, se promulgó una constitución profundamente liberal, que garantizaba derechos como la libertad de expresión, de prensa y de trabajo. Por lo más fuerte fue consolidada el carácter laico del Estado. Y ahí se desató el conflicto, la guerra de reformas entre liberales y conservadores. Mientras tanto, México tenía otra crisis muy importante, era la deuda externa. Sí, y eso nos lleva a 1861, donde Benito Juárez decide suspender pagos por 2 años. Inglaterra, España y Francia no lo tomaban bien y formaron una alianza cuyo nombre fue tripartita. Eso nos lleva directo a la intervención extranjera. Francia, con sus intereses propios, decidió invadir Inglaterra y España, los cuales se retiraron. Pero Napoleón III siguió adelante. Quería crear un imperio aliado en América Latina. Y así llegó Maximiliano de Habsburgo en 1864. Fue el emperador de México con apoyo de los conservadores, aunque curiosamente tenía unas ideas liberales. Exacto. Defendía la educación laica, abolió el trabajo forzado y hasta mantuvo algunas leyes de reforma, pero no tenía respaldo real, ni del pueblo ni de muchos conservadores. Cuando se retiró del ejército francés en 1867, Maximiliano quedó solo. Fue capturado por fuerzas republicanas y fue fusilado en un cerro llamado Campanas. Así que terminó el Segundo Imperio. Con eso empezó la República restaurada. Juárez regresó al poder y luego Lerdo de Tejada, pero había una crisis política y social en 1866. Porfirio Díaz se rebeló con el plan de Tuxtepec. Sí, y desde 1877 hasta 1911 entramos al porfiriato. Se hablaba de paz y progreso, pero bajo un sistema autoritario. La economía creció, hubo estabilidad, pero también represión. Díaz favoreció la inversión extranjera, especialmente en sectores como la minería, ferrocarriles y petróleo. Y la modernización fue brutal. Se expandió el ferrocarril y se construyeron líneas telegráficas, teléfonos y se modernizó el sistema postal. Por primera vez, México se conectó físicamente de norte a sur. Se impulsó también la educación técnica, aunque con un enfoque urbano y elitista. Aunque Díaz hablaba de democracia, eh, prácticamente no la practicaba. Había reelecciones continuas y todo el poder giraba en torno a él.
La sociedad estaba dividida. Mientras la élite vivía con lujos europeos, el campo sufría. Las haciendas porfirianas controlaban tierras enormes y los peones trabajaban bajo deudas eternas. Todo eso fue creando presión social. En 1906 estalla la huelga de Cananea y justo en 1907 la de Río Blanco. Ambas fueron reprimidas con violencia, pero marcaron un antes y un después. Y ahí aparece el Partido Liberal Mexicano, liderado por los hermanos Flores Magón, que denunciaban una dictadura y pedían justicia social. Fueron precursores del movimiento revolucionario. Todo estaba cocinando. La olla estaba por estallar. Y así es, entre reformas, invasiones, modernización y represión, México se fue transformando. El porfiriato construyó una imagen de progreso, pero a un costo social muy alto. Y ese costo generó las condiciones para una revolución inevitable. En nuestro próximo video hablaremos de eso, la Revolución Mexicana y el fin del viejo régimen. Gracias por, gracias por acompañarnos en Ecos de la Historia. Si te gustó, compártelo y síguenos para no perderte ninguno de los otros episodios. Hasta la próxima, historiadores del futuro.